Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, viernes 15 de mayo del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso-dólar opera esta mañana sobre 17.34 con un rango overnight y durante la sesión entre 17.21 y 17.40. En el resto del mercado, el euro-dólar cotiza en 1.1630, el euro-peso cotiza en 20.17 y el índice dólar cotiza en 99.19 unidades. Ahora en criptomonedas, Bitcoin cotiza en $79,262 y Ethereum cotiza en $2,227. Lo que mueve al mercado. Oigan, pues hoy el dólar por fin despertó con ganas y por supuesto que no es casualidad. Hay que empezar primero por la geopolítica que sigue marcando el tono. Y bueno, Donald Trump dio una entrevista a Fox News después de su última reunión con Xi Jinping en China y entre los temas que dijo haber discutido con el presidente chino fue pues precisamente la posibilidad de que China compre más petróleo estadounidense para reducir su dependencia del estrecho de Hormuz. También dijo que tocaron el tema de Irán y otros posibles acuerdos comerciales que, ojo con esto también, todavía no están finalizados y por supuesto no están todavía anunciados. La verdad es que pues muy bonito el titular, muy bonita la reunión, pero no hubo firmas, no hubo acuerdos, no hubo absolutamente nada y esto evidentemente decepciona al mercado. Y además Donald Trump también aprovechó para invitar a Xi Jinping a Estados Unidos en septiembre. Y bueno, veremos si en septiembre seguimos hablando de lo mismo o si es para entonces ya hay otro acuerdo en la mesa, ¿verdad? El detalle es que el estrecho de Hormuz pues ya lleva varios meses cerrado. Eso ha mantenido el precio del petróleo bastante alto y por supuesto la gasolina se ha disparado en niveles muy elevados y a esto se suma por supuesto que las negociaciones para terminar la guerra con Irán siguen sin avanzar. El petróleo del West Texas está en $104 y eso no es un dato menor cuando hablamos por supuesto de inflación, que ya vimos también el dato de inflación pues casi en 4% cuando el objetivo es del 2%. Y aquí entra el segundo gran tema del día. Kevin Warsh ya será juramentado hoy como nuevo presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos después de que el Senado lo confirmó a principios de esta semana. Ahora Donald Trump también lo nominó para reemplazar a Jerome Powell, quien estuvo 8 años en el cargo. Y bueno, Powell por su parte va a continuar como miembro del Consejo de Gobernadores de la Fed, posición que se extiende hasta 2028 y al menos hasta que concluya la investigación federal sobre cómo manejó la renovación de un edificio del Banco Central. Y bueno, esta investigación mientras siga, Jerome Powell dijo que él continuará en el cargo hasta que esto se esclarezca. Bueno, recordemos que Donald Trump criticó muchas veces a Jerome Powell por no recortar las tasas de manera más agresiva, pero pues obviamente no tienen cómo hacerlo, no tienen las herramientas, ve cómo está la economía y la inflación, por supuesto. Y ahora, ojo, porque no está claro que Warsh esté también en posición de hacerlo. Sabemos que Kevin Warsh fue nominado de Donald Trump, se manejó que sería muy afín a Donald Trump. Incluso aquí mismo lo dijimos y parece ser que no, que está dando un giro fuerte en el volante. Y bueno, Warsh está asumiendo el liderazgo de la Fed, una Fed dividida, por supuesto, en un momento donde la guerra con Irán mantiene la inflación al alza y donde el mercado laboral opera en un modo low hire, low fire, ni para aquí ni para allá. Y bueno, pues desde hace varios meses está así el mercado laboral, es decir, no están contratando, pero no despiden, funciona mientras funciona, está muy flat. Y bueno, curioso momento para llegar a presidir la Fed, ¿no? Pobre de Kevin Warsh, muy interesante este reto. Y bueno, curioso momento también para asumir un mandato con inflación persistente, petróleo arriba de $100 y una guerra sin resolución a la vista. Perspectiva técnica. Oigan, y ahora sí me voy a extender un poquito en este análisis, pero bueno, el tipo de cambio está dando un salto importante y empieza a mostrar convergencia ya con el sentimiento de riesgo que veníamos comentando en este espacio. Técnicamente el peso dólar ya regresó al promedio móvil de 20 días, está ubicado este promedio en 17.34, precisamente voy a hablar sobre números cerrados. Y bueno, después de haber operado varios días por debajo de este nivel, esto es relevante porque el promedio móvil de 20 días funciona como referencia de corto plazo y el mercado está tratando de decidir si esto es solo un rebote técnico o si estamos frente a un cambio más estructural en el mediano plazo y en la dirección del tipo de cambio, por supuesto, ¿no? Los promedios móviles, por ejemplo, de 50 y 100 días siguen prácticamente juntos. El de 50 días está en 17.55 y el de 100 días en 53, manteniéndose todavía el de 50 por encima del de 100, y esto sigue reflejando que la tendencia de mediano plazo
mantiene sesgo alcista, mientras estos promedios no se vuelvan a cruzar a la baja. Por supuesto, el promedio móvil de 200 días, que habla más de un tema ya estructural, se mantiene sobre niveles de 17.97. El movimiento de hoy responde también a varios factores fundamentales. Primero, pues hay una decepción importante por parte del mercado por la falta de resultados concretos en la reunión de Donald Trump y Xi Jinping. A esto se le suma que no hay resolución clara en Medio Oriente, mientras también el petróleo está operando en $104 por barril y las presiones inflacionarias obviamente siguen reflejándose en el precio de bienes y servicios. Ahora, el cambio más importante está ocurriendo en las expectativas de tasas de interés, pero es un cambio muy relevante. Ya lo habíamos nosotros comentado. Resultaba poco simétrico que el peso dólar se mantuviera tan bajo considerando el entorno de riesgo sobre la mesa que hay ahorita. O sea, no tenía ningún sentido. Ahora, el mercado empieza a ajustar precisamente esa expectativa en la parte de tasas. Para 2026 prácticamente desapareció la expectativa de recortes de tasas por parte de la Fed. Y de hecho, si se mira hacia diciembre, ya empieza a aparecer probabilidad de un alza. Es decir, en diciembre pues, está en juego si se queda sin cambios o incluso hay un alza de tasas. Pero ojo con esto, porque a partir de enero de 2027 durante buena parte de ese año, la probabilidad dominante ya no es mantener tasas sin cambios, sino comenzar a subirlas. Es decir, la probabilidad de alza ya superó la probabilidad de mantenerse sin cambios y evidentemente la probabilidad de reducir tasas se esfumó por completo. Es prácticamente de cero. Ahora, en julio 2027 hay una probabilidad de un incremento de 50 puntos base, es decir, insistimos, la expectativa no solamente está cambiando de sesgo a la alza, lo estábamos anticipando desde hace varias semanas. De hecho, desde las últimas reuniones de política monetaria dijimos, hay sesgo a la alza, hay sesgo a la alza. Bueno, pues aquí está, se está empezando a reflejar. Sabemos que esto que estoy diciendo aquí pues tiene vigencia de ahorita, mientras lo termino de decir, se va venciendo prácticamente. Las expectativas son muy traicioneras y van cambiando muy rápido. Pero bueno, hay que tomar en cuenta la expectativa porque refleja el sentimiento del mercado, por supuesto. Entonces, a esto se suma también que Kevin Warsh asume hoy formalmente la presidencia de la Fed. Warsh ha mantenido históricamente una postura hawkish y el mercado empieza a incorporar la posibilidad, insisto, de que la Reserva Federal sea más agresiva y habrá que ver qué cambios propone y pues empieza a poner en práctica Kevin Warsh como el nuevo presidente de la Fed. Y todavía falta agregar a este tema de volatilidad por tema de tasas, conflicto, etcétera, pues agregar el frente comercial entre México y Estados Unidos, particularmente alrededor del TEMEC y de la estrategia de seguridad también que Estados Unidos está empezando a utilizar como herramienta política y comercial, ¿no? Ya como herramienta de negociación. Ahora, en la parte técnica, el primer reto inmediato para el peso dólar es romper, consolidar por encima del promedio móvil de 20 días, es decir, romper el 17.34 y consolidarlo. Si lo logra, el siguiente nivel está más o menos entre 17.55 y 17.57, donde coinciden los promedios móviles de 50 y 100 días, y de romper esa zona con fuerza, el mercado podría extender el movimiento hacia 17.85 o incluso niveles de 17.97, que es el promedio de los 200 días. Ahora, en sentido contrario, si el conflicto en Medio Oriente encuentra una resolución más estructural y pronta, el mercado vuelve a descontar un escenario de menor riesgo, podríamos ver al tipo de cambio buscando 17.20, 17.11 e incluso una zona psicológica de 17 pesos. Fechas clave. Fechas clave, nada más el día de hoy. Recordarles que pues tomará Kevin Warsh protesta como presidente de la Fed. La próxima semana también habrá noticias, pero ya se las pasaré el día lunes. Zonas de reacción. Tenemos pivote en 17.34, soportes o pisos 17.20, 17.11 y 17. En la parte alta, resistencias 17.55, 17.85 y 17.97. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberén y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos el lunes. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.